Les contábamos al inicio del programa, amigos de Destino Café, a través del canal 1 y a través del canal de YouTube, que se ha hecho ya esta semana la presentación del diseño final de producto para el paisaje cultural cafetero, encargo que ha hecho el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de Fontura, una importante firma española. La persona que ha tenido esa labor aquí en Colombia, para fortuna nuestra, es un hombre que vive aquí en la ciudad de Pereira y con mucho arraigo en el paisaje cultural cafetero, sector César Ángel. César, bienvenido a Destino Café, y a ver, grosso modo, cuál es el resumen, cuál es ese producto final que ustedes han logrado diseñar para promocionar el paisaje cultural cafetero. Muchas gracias, Fabio. Pues el gran concepto, como lo vieron esta mañana, es viajar al origen del mejor café del mundo. Y alrededor de esto hemos diseñado 6 rutas, de las cuales tenemos las que van para mercado general y las que van a mercados especializados. Dentro de ellas las de café, las de aventura, las de naturaleza, la de aves en particular. Y esas 6 grandes rutas nos permiten articular 26 experiencias únicas y significativas en 4 grandes categorías: las que están asociadas a la cultura del café, a la naturaleza del paisaje cultural cafetero, a la aventura que se puede vivir en la región y a artes y oficios tradicionales. Hoy toda esta información se puede encontrar en la página de rutas del paisaje cultural cafetero.com, para que tanto las personas de la región las comiencen a disfrutar y a vivir, y que los empresarios las apropien para que las podamos llevar a los mercados tanto nacional como internacional particularmente. En la práctica, entonces, la gente que a nivel internacional quiera llegar a este destino, ¿cómo nos va a identificar? Como rutas del paisaje cultural cafetero. Y alrededor de ese portal y los empresarios que hoy están adquiriendo el beneficio del uso de la marca porque están haciendo bien la tarea, y esos turoperadores que ensamblan el producto y que están saliendo a los mercados internacionales, son los que tienen la opción de hacerlo. Y para esos visitantes que vienen de manera independiente, individual, una opción de encontrar mayor información con más detalle para su viaje al destino. ¿Cómo garantizar en la ruta de la competitividad la calidad de ese producto? Que los servicios hoteleros, que los operadores turísticos sean realmente competitivos para el turismo internacional. Eso es una tarea que vienen haciendo las cámaras de comercio a través de la entrega de la marca, el manual de buenas prácticas turísticas que se hicieron para todo este tipo de empresas, la gestión que hacen las cámaras para validar a través de un consultor que visita las empresas verificando que cumplen con el manual de buenas prácticas, y esa nueva normativa del gobierno nacional donde todos los prestadores de servicios turísticos estarán certificados en las normas técnicas sectoriales de turismo sostenible. Realmente estamos muy satisfechos con este proyecto que ejecutó la empresa THR, que fue contratada con Fontur, porque a partir de él lo que vamos a empezar a diseñar es toda una estrategia agresiva de comercialización, de promoción y comercialización del producto turístico, que se acaba de identificar en cada uno de los municipios que están involucrados en la declaratoria del paisaje cultural cafetera, incluyendo sus veredas, que tiene que ver con que en el departamento de Caldas es la gran mayoría de municipios que están dentro de esta declaratoria. A partir de esto y no obstante, se han venido haciendo pues ya unos trabajos importantes en materia de promoción turística a esta subregión. Pues vamos a diseñar unas estrategias que nos van a conducir a fortalecer el sector turismo como un factor de desarrollo económico para el departamento, donde no solamente se va a conservar la cultura del paisaje cultural cafetero y todo lo que está involucrado en ella, como el tema de la siembra del café, la recolección, su comercialización, sino todo un tema de cultura ancestral y de gastronómica y de artesanal, que nos va a permitir pues desarrollar una actividad que va a conducir a un importante factor de competitividad al interior de esta región. Bueno, definitivamente tenemos que partir de la calidad de los consultores. El grupo THR es una empresa con una suficiente experiencia en el tema y con una suficiente experiencia en enlazar producto turístico, que era lo que nosotros estábamos esperando. Digamos que de alguna forma todos los que somos actores activos de este cuento de la región del paisaje cultural cafetero, pues conocemos y somos conocedores desde nuestra infancia de los potenciales que teníamos, pero nos faltaba el conocimiento que ellos hoy nos dan de cómo generar producto
partiendo de todas esas riquezas que tenemos. Entonces yo pienso que la principal importancia de esto es eso, es cómo nos abren las mentes y nos dan posibilidades de crear nuevos productos a partir de lo que siempre hemos tenido en nuestros territorios. Quedamos muy satisfechos, pensamos que es un trabajo juicioso y riguroso que se ha realizado. Creo que valora muchas de las cosas que a veces para nosotros se vuelven, entre comillas, paisaje. Y creo que es un reto muy importante también que nos pone, porque nosotros tenemos como región una posibilidad muy grande de explotar nuestro paisaje cultural cafetero y de generar desarrollo, bienestar económico y calidad de vida para los ciudadanos de la región.